Muy buenas noches. Mi nombre nuevamente es Israel Quintero Ramírez. Soy su tutor en el curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para los aspirantes a licenciatura en Informática Administrativa. El día de hoy vamos a ver el último tema del curso que es el capítulo número 13, que habla del registro contable del IVA y algunas características de dicho impuesto. La bibliografía, como saben, que se ha estado utilizando durante el curso es el primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores. Y pues con esto vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Espero les sea de utilidad. Y antes de empezar, más bien dicho, les voy a comentar que la próxima semana es el examen final. Tentativamente y a lo que está programado de acuerdo al calendario es del 24 al 27 de agosto. Van a tener una serie de preguntas ahí, un cuestionario de 50 preguntas con una duración de 120 minutos y un intento. Para que vayan viendo sus apuntes y repasando los temas que se vieron durante el curso, tanto con el tutor anterior como con un servidor. Me reitero a sus órdenes en la plataforma de la Universidad Ciudadana a través de los foros o mensajes y a través del correo institucional que es israel.quintero@ucnl.edu.mx. Permítame, voy a presentar las diapositivas. Listo. Vamos a dar inicio al capítulo 13, que es el registro contable del IVA, el último tema del curso de contabilidad 1, en este caso también para licenciados en informática administrativa o aspirantes a licenciados. El objetivo de este capítulo, de este tema, es comprender el procedimiento para llevar a cabo el control del IVA acreditable y cómo se calculan sus impuestos. Como medida introductoria o como tema introductorio tenemos que el conocimiento que concierne el registro contable del IVA es de suma importancia no solo para las personas que estudian principios de contabilidad. Anteriormente se llamaba los principios o las reglas con las que se deben llevar a cabo la contabilidad. Actualmente también se llaman, o más bien dicho, actualmente ya se llaman normas de información financiera. Y este registro también es importante para los que estudian cursos avanzados en las diferentes ramas administrativas y o fiscales. El IVA interviene en un sinnúmero de operaciones. Su registro contable se debe hacer teniendo en cuenta varios aspectos contables, como es la tasa, la actividad de la empresa, la zona de ubicación y las concesiones especiales otorgadas, etc. Aquí cabe hacer mención que aunque la bibliografía que estamos utilizando es una bibliografía ya de un tiempo pasado, pues actualmente las tasas o la forma de determinar el IVA es en base a una tasa generalizada del 16% para todos los actos o actividades gravables que vamos a ver más adelante. Existe una tasa cero y existe una tasa exenta. ¿Ok? Los aspectos que varían según la ley y los reglamentos. El 29 de diciembre de 1978 entra en vigor, se publica la ley del impuesto al valor agregado y se entra en vigor a partir del 1 de enero de 1980. El 31 de diciembre de 1982 fue cuando se sufrió la primera modificación. Quedaron como siguen: una tasa del 0, 6%, 15% y 20% o 20%, y entraron en vigor a partir del 1 de enero de 1983 para ser aplicadas de acuerdo tanto a los valores que señala esta ley como al lugar o la zona que realizan los actos o actividades gravables. ¿A qué impuesto, entre otros, abroga la ley del impuesto o sustituye la ley del impuesto al valor agregado? Pues en su momento abrogó, entre otros, al impuesto federal sobre ingresos mercantiles, cuya principal deficiencia radicaba en que se causaba en cascada, es decir, que debía pagarse en cada una de las etapas de producción y comercialización, lo que determina en todas ellas un aumento en los costos y los precios, aumentos cuyos efectos acumulativos en definitiva afectan a los consumidores finales. El IVA no grava ni pretende gravar la utilidad de las empresas, lo que grava es el valor.
Aquí, como referencia, pues obviamente hay que entender que si el anterior impuesto, que era el impuesto federal sobre ingresos mercantiles, iba en cascada hacia abajo, lo que obviamente lo que inicia con un valor masiva terminaba hacia abajo de manera que fuera incosteable. Este impuesto no pretende gravar la utilidad de las empresas ni de las personas físicas que están sujetas al pago de dicho impuesto, ya que lo que este impuesto grava es el valor, y más adelante vamos a ver cómo el IVA no forma parte del valor de las mercancías, simplemente es un traslado de un impuesto al valor y la tasa que corresponde según sea el caso. ¿Por qué el IVA elimina los resultados nocivos que provocaba el impuesto de ingresos mercantiles? El IVA no produce, ¿por qué lo elimina? Porque el IVA no produce efectos acumulativos, ya que cada comerciante al recibir el pago de sus clientes recupera lo que le repercutieron sus proveedores y solo entrega la diferencia al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que al recibir el pago de mis clientes, si yo soy un comerciante, un productor o tengo un negocio, obviamente yo recibo el pago de mis clientes y ese IVA acreditable que yo tengo a cargo, lo voy a recuperar de acuerdo a lo que yo le pagué a los proveedores y solo entregaré la diferencia al Estado, al fisco o como le quieran llamar, siempre y cuando se determine un impuesto a pagar. Más adelante vamos a ver cómo se determina ese impuesto y cómo se calcula. ¿Quiénes son sujetos del impuesto al valor agregado? Pues son sujetos del IVA las personas físicas y las morales que realicen actos o actividades siguientes, que es enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, personas físicas o morales que otorguen el uso o goce temporal de bienes, que para fines prácticos viene siendo el arrendamiento, y todas aquellas personas físicas o morales que importen bienes o servicios. Vamos a ver cada uno de los puntos. ¿Qué entendemos por enajenación de bienes? Enajenación de bienes consiste en toda transmisión de propiedad, aunque el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado, excepto en los actos de fusión o escisión, que son temas ya más fiscales, ¿verdad? ¿Qué entendemos por prestación de servicios? Entendemos por prestación de servicios independientes todas lo que viene siendo los médicos, los doctores, los arquitectos que prestan un servicio independiente, así como el transporte de personas o bienes, el seguro, el afianzamiento y reafianzamiento, el mandato, comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y la distribución. De hecho, ya dentro del curso más adelante en los temas de contabilidad 2, en el curso de contabilidad 2, ustedes van a ver algo de comisión y mediación que están afectos para pagar el impuesto al valor agregado, o esas actividades son sujetas del impuesto. ¿Qué entendemos por uso temporal de bienes? Para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, usufructo y cualquier otro acto, independiente de la forma jurídica que para tal efecto utilice, por lo que la persona permita a otra persona o gozar temporalmente bienes tangibles en cambio de una contraprestación. En este caso estamos hablando de lo que es el arrendamiento. Si una persona física tiene unas propiedades, las arrenda y obviamente ellos están sujetos al IVA, ya que se dedican a la prestación de uso temporal de bienes. ¿Qué entendemos por importación de bienes y servicios? La introducción al país de bienes, la adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él, el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país, y el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. Es decir, que aunque en territorio nacional sea el uso o goce, pues el material se vaya a efectuar en el extranjero. Y el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el artículo 14, cuando se presten por no residentes en el país. Esta fracción no es aplicable en el tema de transporte internacional. ¿Cómo se calcula el impuesto al valor agregado? Aunque la fórmula del cálculo del impuesto al valor agregado es muy sencilla, lo vamos a definir de una manera muy práctica para efectos de que se entienda.
Dentro de la contabilidad de las personas físicas y morales que están obligadas, válgame la redundancia, a llevar contabilidad, existen cuentas de activo y de pasivo. En el caso específico de las cuentas de activo, dentro del activo circulante hay una cuenta o cuenta de mayor que tiene a su vez sus subcuentas que se llama impuestos a favor. Dentro de esa cuenta de mayor de impuestos a favor, la mayoría de las empresas contabilizan lo que viene siendo el impuesto al valor agregado, pero que corresponde a todos los pagos de proveedores que hagamos por gastos o compra de mercancías. Este viene siendo el IVA acreditable. En el caso de los pasivos, dentro de la cuenta o del título de pasivo en la clasificación de circulante, existe una cuenta de mayor que se llama impuestos por pagar. Y a su vez, dentro de esa cuenta de mayor existe una cuenta que se llama IVA por pagar. Y este IVA corresponde a todo aquel IVA que nosotros cobramos o que vamos a cobrar a nuestros clientes por las facturas o la enajenación de bienes que hagamos dependiendo, o la prestación de servicios que hagamos dependiendo del giro de nuestro negocio. Aquí dice bien clarito que se aplica al valor de la enajenación de la prestación de servicios, del uso o goce temporal o de la importación de bienes, la tasa que para cada caso señale la ley. ¿Qué significa esto? Que ya vimos quiénes son los sujetos de IVA y aquí los estamos repitiendo. ¿Qué entendemos por valor? El precio o la contraprestación pactadas por la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el goce temporal de bienes o la importación de bienes y servicios, que son los actos o actividades gravables para efectos del impuesto al valor agregado. ¿Qué se entiende por traslado de impuestos? El traslado de impuestos se entiende que es el cobro o cargo del impuesto que el contribuyente debe hacer a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios. ¿Qué significa esto? Que nosotros como contribuyentes, si nos dedicamos a vender mercancía X y vamos a vender una mercancía en 1,000 pesos más IVA, ese IVA es el cobro a cargo de nosotros contribuyentes que le hacemos a las personas que adquieren los bienes que nosotros vendemos, hablando específicamente de la adquisición de bienes. Puede ser que usen o gocen temporalmente bienes, como el caso del arrendamiento, o reciban servicios independientes, que ya mencionamos que puede ser la prestación de un servicio médico, dental, etcétera. Bueno, médico no, más bien dicho sería honorarios, porque los servicios médicos no graban IVA. Ahí les ofrezco una disculpa, se fue el concepto. ¿De qué se abona la cuenta de IVA por pagar? La cuenta de IVA por pagar se abona de todo el valor del IVA que el contribuyente le traslada, carga o cobra a sus clientes. Ya lo mencionamos, es aquella cuenta de pasivo donde nosotros registramos todos aquellos valores de IVA por las operaciones de venta que hayamos generado. ¿De qué se carga el IVA acreditable? El importe del IVA acreditable al contribuyente le trasladan o repercute en sus proveedores. Obviamente aquí estamos hablando de la cuenta de activo donde vamos a registrar todas aquellas valores de IVA o todo el IVA que hayamos pagado en un determinado tiempo y que nos hayan trasladado los proveedores a nosotros. La fórmula, como les comenté, es muy sencilla. Lo voy a resumir en esta diapositiva, donde nos dice cómo se determina el IVA y posteriormente, como ejemplo práctico, les voy a mencionar cómo se hace el entero del mismo. Aquí son 3 escenarios. La fórmula es muy sencilla. Primero les voy a decir la fórmula y luego les voy a decir cómo se utiliza actualmente para que les quede claro. En el caso tenemos la cuenta de IVA por pagar, que es nuestro pasivo o nuestro cargo que le trasladamos a nuestros clientes, y a eso le vamos a restar el valor de la cuenta o del saldo de IVA acreditable de todos los pagos que hacemos a nuestros proveedores. Al final del mes, el resultante, si el IVA por pagar es mayor que el IVA acreditable, vamos a tener un impuesto por pagar de IVA o un IVA por pagar neto después de haber disminuido el IVA acreditable, y ese importe o ese saldo por pagar lo tenemos que hacer a través de un entero o de una declaración mensual
al sistema de administración tributario. Aquí es importante mencionar que este entero tiene como fecha límite de pago el día 17 de cada mes posterior del periodo que se trate. Si en el mes de julio tuvimos un IVA por pagar después de disminuir el IVA acreditable de nuestro IVA por pagar de 600 pesos, tenemos hasta el día 17 del mes para pagar esos 600 pesos vía declaración. Cabe hacer mención que también ahorita, de acuerdo a una resolución miscelánea fiscal que hubo hace ya algunos años, el día 17, aparte del día 17, que es la fecha límite que te da el Código Fiscal, también de acuerdo al sexto dígito del RFC, te dan 1 o 2 días dependiendo de una tabulación. Si tu RFC termina en 1 o 2 del sexto dígito de la fecha de constitución o de nacimiento del RFC, te dan un día adicional. Si termina en 3 y 4, te dan 2, y así sucesivamente hasta llegar a 5 días. Si al hacer este cálculo dentro de nuestra contabilidad, el IVA por pagar es igual al IVA acreditable, el importe es 0. Y aunque no se tenga que pagar un impuesto, sí se le tiene que informar a la Secretaría de Hacienda mediante una declaración con cálculo 0 de que nuestro IVA por pagar fue igual a nuestro IVA acreditable. Caso contrario, si en un momento dado nuestro IVA acreditable o el IVA que tenemos en nuestro saldo de todos los gastos efectuados durante un periodo es mayor que el IVA por pagar, pues entonces no tendríamos un impuesto por pagar, tendríamos un impuesto a favor. Y aunque no vayamos a hacer ninguna erogación como tal, tenemos que presentar la declaración de manera que le informemos al fisco que tenemos un IVA a favor de determinada cantidad. Después de haber explicado cuál es el procedimiento para llevar a cabo el cálculo o cómo se determina el saldo a favor del IVA y cómo es su entero y en los periodos en los que se debe de presentar al sistema de administración tributaria, aunque la bibliografía y la fórmula que estamos mencionando aquí es algo muy simple, sí quiero hacer hincapié en que actualmente el impuesto al valor agregado se basa en flujo efectivamente cobrado y en flujo efectivamente pagado. ¿Qué significa esto? Anteriormente, todas las operaciones de compras de crédito, de contado, todas las ventas de crédito de contado, por el simple hecho de ser como tal una operación que ya fue afecta para efectos del IVA o que es gravable para efectos del IVA, se tenía que considerar tanto IVA acreditable como IVA por pagar. Por eso es que les decía al principio que primero quería que se entendiera la fórmula, porque actualmente el IVA por pagar se va a considerar como IVA por pagar hasta que efectivamente esté cobrado. Si tenemos 10 operaciones y de esas 10 operaciones nada más 5 nos las pagaron o 5 fueron a crédito y 5 de contado, nada más vamos a estar obligados a considerar el IVA por pagar dentro de nuestro cálculo del IVA que hayamos cobrado efectivamente, ya sea en efectivo en caja o que haya sido depositado en las diferentes cuentas que tengamos asignadas en el sistema financiero. Mismo caso para el IVA acreditable. Si el IVA acreditable, nosotros no lo podemos considerar como IVA acreditable hasta que no esté dentro del flujo como efectivamente pagado. Es decir, si tenemos un universo de operaciones en el mes y de esas operaciones alguna para la compra de mercancía o el pago de gastos, muchas operaciones sí se pagaron o algunas fueron a crédito, nada más se van a considerar todas aquellas erogaciones que efectivamente estén reflejadas dentro de un estado de cuenta bancario, porque así es la determinación actual, independientemente de que el cálculo o la base sea muy sencilla, se tiene que considerar el flujo, es decir, el diferencial entre lo efectivamente cobrado contra lo efectivamente pagado. Muchas de las empresas y a título personal, dentro de las operaciones que se realizan en las compañías que tenemos ahí a cargo, lo que hacemos es hacer cuentas complementarias, es decir, yo tengo una cuenta complementaria, una cuenta global de mi IVA por pagar y tengo una cuenta complementaria de IVA cobrado dentro de esa misma cuenta. Mismo caso, IVA acreditable, IVA por acreditar. ¿Por qué? Se contabiliza todo a IVA acreditable
cuando son compras y gastos, y se contabiliza todo a IVA por pagar o IVA por cobrar, y al final de mes se coteja contra los estados de cuenta bancario y se hace el asiento correspondiente. ¿Para qué? Para que en la cuenta de IVA por pagar quede nada más el saldo de aquellas cuentas o de aquellas facturas que no nos pagaron, y mandamos a cuenta de IVA cobrado el importe de las facturas que sí nos pagaron. En IVA acreditable disminuimos ese IVA cargándole al IVA en la cuenta complementaria de IVA pagado o IVA acreditable contra IVA por acreditar, de manera de que nos quede el mismo saldo. Al final del mes vamos a tener este neteo, y los que nos quede de saldo es lo que vamos a corresponder como IVA por pagar o IVA acreditable o IVA a favor, o en su defecto un IVA cero. Eso es importante mencionarlo porque aunque la fórmula aquí está muy sencilla, reitero, sí se tiene que considerar en base a flujos de efectivo que estén dentro de los estados de cuenta, que obviamente estén a nombre del contribuyente que está presentando el entero del impuesto. ¿Qué empresas no están obligadas al pago del impuesto al valor agregado? Pues principalmente están exentas de IVA las empresas navieras, las aéreas, las ferroviarias y de movilización urbana, interurbana, interprovincial y rural, y solo respecto de los ingresos provenientes del transporte de pasajeros, así como todas aquellas sociedades de inversión y rentistas de capitales mobiliarios en general. Que obviamente todo esto está dentro de lo que viene siendo la ley del impuesto al valor agregado, y obviamente la ley del impuesto al valor agregado nos dice la ley, y la interpretación del mismo es a través del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado. Voy a poner tantito, antes de continuar, voy a poner tantito la bibliografía que estábamos viendo para ejemplificarlo con números planos. Aunque esta bibliografía no hace referencia a la tasa actual o general del 16%, pues sí nos pone un ejemplo ahí del 10%. Vamos a considerar que sea una operación del 16% para fines didácticos. Lo que les estoy mostrando en pantalla es una forma que se utilizaba hace algunos años para hacer los pagos provisionales de lo que viene siendo el impuesto al valor agregado. Si se fijan aquí, aunque el cálculo aquí nos da un cálculo de 5,264 pesos después de haber hecho el remanente o el saldo de quitar al IVA por pagar el IVA acreditable, se presentaba en esta forma. Actualmente estas formas pues ya están obsoletas, ¿verdad? Ya la mayoría, o no la mayoría, todas las operaciones se hacen a través del portal del SAT con formatos diferentes y en base al flujo. Esto nada más es para efectos de representación. ¿Ok? Aquí vamos a poner un ejemplo de unas cuentas T para que vean cómo está configurada el saldo de la cuenta, o ver un ejemplo. Aquí hace una referencia a una tasa del 10%. Si tenemos les pongo un ejemplo, si tenemos una operación de 2,000 pesos de masivas, van a ser el valor de la operación de la venta de 2,000 masiva, van a ser un IVA de 320, y tenemos compras por 2,000 pesos masiva. Obviamente nuestro IVA acreditable va a ser por 320 y el entero va a ser en cero. Que eso no significa que no se le tenga que informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT de que tuvimos operaciones, pero el cálculo fue en cero. A manera de resumen, compartimos así muy brevemente cuáles son los actos o actividades gravables. Son todas aquellas personas que, todo lo que viene siendo la enajenación, la prestación de bienes, la prestación de servicios independientes, el uso o goce temporal de bienes y las importaciones. El IVA no es un impuesto que grave la utilidad, para eso existe la ley del ICR que grava los ingresos, sino grava al valor. Durante el periodo desde que fue promulgada a la fecha actual, la ley del impuesto al valor agregado ha sufrido ciertas modificaciones. Actualmente solo existe una tasa generalizada del 16%, una tasa exenta y una tasa cero, que aplica para diferentes casos, ya sean medicamentos o la que es la tasa cero, y los exentos que ya se mencionaron.
Con esto daríamos por terminado lo que viene siendo el capítulo 13, que habla de el registro contable del IVA y el IVA en general. Es importante que quede claro que el IVA no es, reitero, no es un impuesto, no forma parte del valor de las mercancías, pero sí grava el valor de cada una de ellas. Con esto nos vamos a despedir el día de hoy de esta sesión, reiterándoles que la próxima semana van a tener su examen. Me reitero nuevamente a sus órdenes, como les comenté al principio de la sesión, a través de la plataforma de la Universidad Ciudadana o a través del correo institucional, que se lo reitero, es israel.quintero@ucnl.edu.mx. Para cualquier duda quedo a sus órdenes y nos vemos, esperemos, el próximo tetramestre. Muy buenas noches y procedo a cerrar la grabación de la sesión. Hasta luego.